Sean todos de nuevo a la Iglesia de Cristo, a todos los invitados. Damos la bienvenida. Es como siempre, hermanos, un privilegio poder pasar al frente y compartir más de la palabra de Dios el día de hoy. Le doy las gracias a Dios por todo, por la oportunidad de poder estar aquí ante ustedes. Les pido una disculpa si he ofendido a alguien de alguna manera u otra. Y pues de eso se trata un poquito el sermón de lo que traigo el día de hoy, de la justicia. Quería hablar de la justicia el día de hoy porque, como ya lo he dicho a veces, que cuando uno pasa al frente, o antes de pasar, cuando estamos pensando en un tema, qué podemos predicar, qué tema podemos desarrollar, a mí se me vino este tema a mí, de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, hermanos, la podemos ver a través de toda la palabra de Dios. Vemos la justicia de Dios en el Viejo Testamento, al igual como la vemos en el Nuevo Testamento. No se acaba, no termina. Es algo que sigue y seguirá para siempre la justicia de Dios. En el Viejo Testamento Dios hizo su creación y el hombre desobedeció los mandamientos que Dios le había puesto. Y Dios mostró su justicia, porque Dios les advirtió y les dijo que si comieran de este árbol ciertamente moriréis. Pero tuvieron un día más de vida. Ser expulsados del jardín, Dios les permitió un día más. Cuando Dios, años después, vio la maldad que existía en los tiempos de Noé, Dios volvió a demostrar su justicia. Le dio la oportunidad al hombre de salvar su vida por medio del arca. Y todos sabemos que solamente 8 tomaron en serio las advertencias de Dios. Cuando aumentó la maldad en Sodoma y Gomorra, vimos otra vez la justicia de Dios. Vemos a Abraham hablando con el Señor y le dice que si destruirá esta ciudad si encontrara 50 hombres justos. Y Dios le dijo que no. Y luego bajó el número a 40.
luego a 30, luego a 20 y por fin terminó en 10. Y le dijo el Señor que no destruiría esta ciudad por el amor a los 10. Y sabemos que nomás una familia, Lot, fue quien tomó en cuenta esto. Y vemos la justicia en este tiempo, antes de la destrucción de esta ciudad, vimos la justicia de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento, hermanos, vemos la justicia de Dios en nuestras vidas. Y quiero que pasemos ahí a Juan 3, por favor, para que veamos un poquito acerca de esta justicia que ahora es para nosotros, para el Nuevo Testamento, para la iglesia. En Juan 3:16 dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vemos ahora esta justicia divina para nosotros, hermanos, que Dios mandó a su Hijo a morir en esta cruz por mí y por usted. Dios demostró su justicia para nosotros al hacer eso. Su Hijo tuvo que pasar una de las torturas, yo digo que es la tortura más cruel que podía haber existido o que existirá. Ninguna tortura sobrepasará la cual pasó Cristo por nosotros. Una tortura que primeramente fue humillado, completamente humillado para nosotros. Y la tortura que Él pasó fue tan extrema que hasta su propio sudor se convirtió en sangre. Yo no me puedo llegar a imaginar una tortura tan cruel, los niveles de estrés tan alto, todo lo que Él tuvo que pasar en un tiempo donde quizás estaba helado. Todo esto, esta agonía que tuvo que pasar Cristo, que su propio sudor se convirtió en sangre. Y lo hizo por mí, y lo hizo por ustedes. Dios hizo a su Hijo pasar esto para enseñarnos, y yo creo que es algo maravilloso, que nosotros podemos llegar a entender lo que Dios hizo por nosotros, enseñar su justicia por medio de su Hijo. Vayamos ahí a Romanos 5, por favor. Quiero que veamos quizás lo injusto del hombre. En Romanos 5, en el 12, Romanos 5:12 dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La justicia de Dios fue que vemos, este hombre pecó, y Dios fue justo con nosotros a mandar a su Hijo, para que luego ahí en el 19, bajemos ahí el 19, dice: porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Para que nosotros todavía, hermanos, lleguemos a un punto en nuestras vidas que dudemos de este paso que hemos tomado con Dios. Dios nos demuestra su justicia. Entra el pecado al mundo por un hombre, porque ahí en Juan 3:17 dice que el mundo ya estaba condenado. Ya no lo vino a condenar porque ya estaba bajo condenación. Y demuestra su justicia. Y ahora, por un hombre, tenemos la oportunidad de ser constituidos justos
así como lo es Cristo. Y ahí en Juan 14, vayamos a Juan 14 por favor. En Juan 14 es para los invitados que quizás no conozcan de esto. La palabra de Dios nos dice en Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por medio de Cristo, hermanos y invitados, tenemos la oportunidad de ser justos, de poder demostrar nuestra justicia al mundo, así como lo hizo Cristo. Tenemos la oportunidad de servir al Dios vivo, al Señor de señores y al Rey de reyes. Se nos da a nosotros esa oportunidad de ser justos. Mi pregunta, hermanos, para todos el día de hoy, ¿cómo me gusta hacer preguntas? Pero me gusta hacer las preguntas porque eso nos pone a pensar un poquito más allá. La pregunta es, ¿qué tan justo hemos sido nosotros con Cristo? Cristo ha sido justo con nosotros de Dios desde el principio y lo ha demostrado. No hay ninguna parte que nosotros podamos decir, Cristo no fue justo, Dios no fue justo aquí. Entonces, porque Dios no lo fue, yo tampoco, de ahí me agarro para ser injusto. Pero no, la palabra solamente demuestra y enseña la justicia de Dios para nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué tan justo he sido yo? ¿Hemos podido imitar a Cristo como Él lo hizo en el desierto, cuando lo tentó Satanás? ¿Hemos podido ser justos con Cristo? Vayamos allá a Mateo 28. Porque siendo justo también involucra la obediencia. Eso es justicia, ser obediente. Ahora, en Mateo 28, 18, es algo muy simple que nos pide Cristo a nosotros, para nosotros demostrarle a Dios nuestra obediencia y nuestra justicia. Dice la palabra en Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Hemos sido justos con Dios a cumplir con esto? ¿Con el simple hecho de poder llevar el Evangelio al mundo? Otra escritura para los invitados. Marcos 16, por favor. Marcos 16, 15. Dice la palabra de Dios: Marcos 16, 15. Dice Cristo: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, a todos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hemos podido cumplir con eso, hermanos, el simple hecho de ser justos con Cristo y decir, ¿sabes qué? Dios ha sido justo conmigo en mi vida. Yo también lo puedo hacer y lo quiero hacer. ¿O es la justicia para nosotros un sentir de un camino de un solo sentido, donde yo requiero la justicia? Quiero que las leyes de esta nación sean justo conmigo. Quiero con el que estoy tratando sea justo conmigo. Yo no quiero que nadie me estafe. Yo no quiero que nadie me vea la cara. Yo no quiero que me vean eso, ni a mi familia. Queremos la justicia para nosotros, pero la deseamos también al prójimo. Donde uno puede decir, ¿sabes qué? A los que tienen empresas, un buen ejemplo. Donde saben que cobrar lo que están cobrando es demasiado. Y lo hacen. Porque dicen, pues le voy a ganar un dinerito. Cuando en su mente existe ese que en verdad no se debería haber cobrado esto.
O cuando estamos tratando con una persona y somos injustos con ellos porque nos aprovechamos de la situación. ¿Es eso la justicia para nosotros? ¿O nosotros anhelamos la justicia de Dios? La que es correcta. Y la única manera que se puede llevar es por el Evangelio. Es la única manera que se puede llevar a cabo esta justicia. Porque en el mundo no existe una justicia verdadera. Existe una justicia mundana. Pero la celestial solamente está en la palabra de Dios. Y es la que nos demuestra la palabra de Dios. Y ahora, hermanos, se trata de imitar a Cristo, ¿verdad? Eso es lo que dice 1 Corintios 11:1. Dice Pablo, imíteme a mí, que yo imito a Cristo. Entonces, el trabajo de nosotros, hermanos, en este aspecto es de ser justos, tal como lo fue Cristo. Y estos son los temas, hermanos, que nos ponen a pensar, porque yo sé, porque yo he sido injusto. Yo he sido injusto con otras personas. Yo sé que no soy el único. Y ahora me acuerdo de estos momentos donde yo fui injusto y me da vergüenza. Me da pena, me da lástima que haya podido bajar a un nivel tan bajo en mi vida de ser injusto con una persona. Y ahora que leo la palabra de Dios y veo la justicia de Dios, me cala. Me llega al alma porque digo yo, qué feo que yo pude llegar a ser injusto. Y ahora, como cristiano, trato al 100% todos los días de ser justo. Porque eso es lo que me pide Dios. Y yo tomo en serio la escritura esa de 1 Corintios 11:1. Pablo dice, imíteme a mí. Yo quiero imitar a Pablo. Porque él imita a Cristo. Entonces, ese es nuestro trabajo. Ahora Pablo nos enseña algo muy importante y también nos recuerda de algo muy importante ahí en Colosenses 3. Vayamos allá, por favor, a Colosenses 3. Colosenses 3:13. Colosenses capítulo 3, en el versículo 13. Dice la palabra de Dios, Colosenses 3:13. Soportaos unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Lo justo, para muchos de nosotros, el primer paso a querer ser justos es perdonar. Eso es algo que es una barrera que nos atraviesa a poder tomar un paso más a la fe. Es perdonar. Cuesta tanto pedir perdón. Cuesta tanto, hermanos, y yo se los digo de experiencia, que cuesta mucho pedir perdón. Pero eso es lo que Cristo nos pide. Si nosotros queremos ser justos, tenemos que pedir perdón. No puede existir esto en nosotros. No es del cristiano esto. Así como me perdonó Cristo, yo también tengo que perdonar y tengo que hacer mi mejor intento todos los días de traerle la gloria a Dios. Y de reconocer, como dice 1 Corintios 15:58, que nuestro trabajo para el Señor no es en vano. Y lo que yo quiero hacer es justo. Eso no es en vano para el Señor. Y lo que yo quiero hacer es perdonar. Quiero aprender a perdonar más rápido. No durar 2 o 3 días. Pero perdonar en el momento. Si antes duraba 2 semanas, ahora quiero durar 1 semana. Y si duraba 1 semana, ahora quiero durar 3 días. Y de los 3 días quiero bajar al momento. Porque ahí, vayamos a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, 31. 1 Corintios 10, 31 dice la palabra de Dios. Si pues coméis o bebéis, hacedlo o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si yo voy a pedir perdón,
Lo voy a hacer para traerle la gloria a Dios, para poder participar de la cena de una manera aprobada de Dios, de poder dar la ofrenda de una manera aprobada de Dios, porque me puse bien con mi hermano antes de participar de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque quise ser justo, así como Cristo lo es justo conmigo. Así como yo veo la justicia de Dios en mi vida, yo también deseo hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque quiero imitar a Pablo. Porque él imita a Cristo. Ahora en mi vida como papá, veo más la justicia de Dios. Veo la justicia de Dios en esta oportunidad tan enorme que Cristo me da a mí, a mi esposa, de poder ser padres. Veo la justicia de Dios porque digo yo, me acuerdo de lo que yo era antes y veo una bendición tan enorme que Dios me ha dado en mi vida. Y ahora, más que nunca, trato todos los días de glorificar a Cristo, de acordarme de la Escritura, que todo lo que hagáis que sea para la gloria de Dios. En la mañana trato de levantarme temprano y hacer oración para darle la gloria a Dios. Le doy gracias por mis hijas para darle la gloria a Dios. Hago oración antes de comer para darle la gloria a Dios. Me muerdo la lengua. Evito ciertas gentes. Evito involucrarme con ciertas personas que me ponen en contra de mi espiritualidad. ¿Para qué? Para llevarle la gloria a Dios. Porque trato y me digo yo ahora, ¿cómo puedo demostrar mi agradecimiento a Dios por esta bendición tan enorme? ¿Cómo te demuestro, Padre, que estoy agradecido por todo lo que tengo? ¿Cómo te lo demuestro? ¿Qué puedo hacer para demostrarte mi agradecimiento por la bendición que tan enorme que nos da todos los días? Y quizás la respuesta es muy simple. No es mi respuesta, es lo que dice la palabra de Dios en Juan 14. Vayamos a Juan 14 para ver lo que Cristo pide. En Juan 14, hermanos, está la respuesta para cómo nosotros podemos demostrar nuestro agradecimiento a Dios por las bendiciones que nos da todos los días. En Juan 14, en el versículo 15, dice la palabra de Dios, Juan 14, 15, si me amáis, yo sí te amo, Dios. Y te amo porque te quiero glorificar todos los días. Y te amo porque veo las bendiciones que usted me da todos los días. Yo lo amo, ¿ok? Si me amáis, guarda mis mandamientos. No hay otra respuesta más elaborada que esta. Es muy simple. Demuéstrame tu agradecimiento por medio de tu obediencia. Ok, lo voy a tratar de hacer. No voy a caminar de rodillas 2 kilómetros a un altar para demostrarte mi obediencia. No voy a prender velas afuera de mi casa para enseñarte mi obediencia. No voy a hacer estas cosas mundanas que vemos para demostrarle la obediencia a Dios. No, lo que yo voy a hacer es irme a las Escrituras y ver lo que dice en la palabra de Dios. Y dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a perdonar. Voy a ser justo. Voy a ser honesto. Voy a hablar con la verdad. No voy a mentir. No voy a hacer tranza. No voy a decir malas palabras. No voy a fumar. Aunque muchos dicen, es que el fumar no está en la palabra de Dios. Ok, pues preséntate a la casa de alguien, de un estudiante, y llévate un Marlboro y préndelo cuando estés dando el estudio a ver qué tal se ve. Van a dudar de tu fe. O dices, es que nomás me tomo una cerveza. No exageres, es una. Y es para la cena. Ok, pues cuando vayas a dar un estudio, llévate tu Tecate y ábrela.
y salud, hay que estudiar. Van a dudar de tu fe. Hermanos, hay que ser justos. Hay que imitar a Cristo. Hay que hacer todo lo que podamos que esté a nuestro alcance para tomar en cuenta todo esto y decir, ¿sabes qué? Esto es la verdad. Cristo es la verdad. Y si me pide que lo ame y guarde sus mandamientos, eso es lo que tengo que hacer. Si la Escritura hubiera dicho, levántate a las 4 de la mañana, corre 2 millas y regrese y desayúnate, ya le desayuno a toda la familia, eso hago. Pero dice, guarda mis mandamientos. Pablo dice en 1 Corintios 14, yo escribo los mandamientos. Pues hay que obedecer lo que dice Pablo, lo que está escribiendo Pablo, porque es parte del Espíritu Santo que Dios le dio a él. Quizás para los invitados la obediencia sería la obediencia al Evangelio. Para poder mostrar su justicia, querer ser justos, si los invitados aman tanto a Cristo, pasen al frente cuando se acabe el sermón y demuestren su amor a Cristo por obedecer el Evangelio de Cristo. El eunuco lo hizo, lo hicieron los 3,000 en Hechos 2, lo hizo Cornelio, lo hizo el carcelero con Pablo. Entonces, ¿por qué no hacerlo nosotros? ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? La única diferencia es que pasaron 2000 años, es lo único, la palabra sigue igual, el mensaje es el mismo, la letra es lo mismo. ¿Por qué no obedecer? Ahora pasemos ahí a Tito 2, por favor. Ahora esto es para los hermanos. Nos recuerda algo Pablo que le escribe esta carta a Tito. En Tito 2:15. Tito 2:15. Dice la palabra de Dios. Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes, a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en un tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Yo he llegado a aborrecer a una persona. Eso es lo que era antes. Eso es lo que nos quiere decir Pablo, que no seamos eso ya. Eso ya pasó. Porque si somos esto, entonces no somos justos. Entonces no estamos llevando a cabo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tan justo hemos sido con Cristo? En pocas palabras, hermanos, Cristo nos está pidiendo que seamos la luz. Sea la luz del mundo. Ahí podemos demostrar la justicia de Dios. Vayamos allá, Marcos, por favor. Mateo 7. Vayamos a Mateo 7, por favor. Quiero que veamos un poquito más de lo que dice la palabra de Dios. En Mateo 7, del 15 al 16. ¿Qué dice Cristo aquí en Mateo 7, 15? Dice: guardado de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces, que el mundo, hermanos, nos conozca a nosotros por nuestros frutos. El hermano, cuando tenemos una plática con alguien del mundo y alguien diga: yo conozco a esa persona,
Que las siguientes palabras sean, esa persona es justa. El hermano que tú me estás diciendo, que tú conoces, que va a tu iglesia, a la iglesia de Cristo, es justo. Es como un alivio para nosotros. Porque siempre está esa duda, ¿qué van a decir? Y uno como que se medio estresa, porque está llevando ahí la cara del hermano o de la hermana. Pero cuando dicen, ese hermano es justo, es muy buena persona, entonces es como un alivio. Y decimos, gracias a Dios que el hermano lo están reconociendo por sus buenos frutos. Eso es lo que nos está pidiendo a nosotros, hermanos. Que no tenga nada mal que hablar la gente de nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestra mentalidad solo existe el hacer el bien y hacer justicia. Y la mentalidad de nosotros es llevar a cabo el evangelio y sembrar la semilla. Y por eso no pueden hablar nada mal de nosotros. Porque estamos reflejando a Cristo. Esa es la mentalidad, hermanos. Para poder demostrar nuestra justicia, así como Cristo la demuestra a nosotros. De que no hablen mal de Dios por falla de nosotros, por culpa de nosotros. Que no digan, no, pues el hermano anda así o la hermana anda así. ¿Qué importa ir a la iglesia si ellos andan así? Hay que acordarnos, hermano, recordar que somos embajadores de Cristo. Y el embajador tiene que hacer todo bien, recto, derecho, firme, estar bien con Dios. Porque está representando un país, en una tierra extraña, en una tierra lejana. Y así nosotros estamos representando a Dios en un mundo de oscuridad, donde Cristo nos está diciendo que seamos la luz, para que no hable mal de nosotros y de la iglesia, del cuerpo de Dios. Vayamos a Juan, por favor, Juan 4. Vayamos a Juan 4, por favor. Juan 4:35. Juan 4:35 dice la palabra de Dios. ¿No decís vosotros? Aún falta 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega. Hay que demostrar nuestro agradecimiento a ir a estos campos, el mundo, a predicar el evangelio. Todo está listo. Todo está listo para que nosotros vayamos a enseñarle la justicia de Dios al mundo, porque ellos no conocen de esa justicia. Alzar la mirada, dice, y ver los campos. Yo sé que aquí en este edificio, todos aquí reconocemos que hay una persona nomás en la familia que ocupa de Cristo. Ahí están los campos que están listos para que nosotros vayamos a demostrar la justicia de Dios y enseñarles a ellos la justicia de Dios. Que el mundo reconozca nuestro esfuerzo de evangelista. Porque en nuestra mente solo existe el ¿cómo puedo glorificar a Cristo el día de hoy? ¿Qué puedo hacer, Señor? Úsame como un instrumento útil de honra y de gloria para usted. De esos vasos de plata y de oro. Y a veces que, ya lo he dicho, pero siento yo como que existe en nosotros, puede llegar a existir en nosotros, no puedo hablar por todos, pero si les ha pasado esto, porque a mí me pasó, que nos da miedo hacer esta oración, nos da miedo decir, Señor, úsame, nos da miedo decir esas palabras, porque cuando decimos, Señor, úsame, implica que vamos a ser justos, implica que vamos a poner al lado nuestra carne, implica que tengo que dejar al lado mi ego, mi vanagloria, lo que a mí me gusta. Tengo que dejar esto. Y por eso muchos decimos, no me uses, no estoy listo. Si ya eres parte del cuerpo de Cristo, ya estás listo.
porque dimos esa confesión. Y el creer significa obedecer. Y no nomás es antes del bautismo, sino es de ahí en adelante. Ese es el primer paso. La obediencia sigue. Entonces, ¿cuántos de nosotros honestamente podemos decir el día de hoy, Señor, úsame? Sin miedo a la tarea que sigue después. Úsame, Señor. Quiero traerle la gloria a usted. Quiero traerle la honra a usted. Quiero ser justo como lo es usted conmigo y mi familia y con mis hermanos. Úsame para demostrar su gloria. Pero ¿cuántos de nosotros, sinceramente, hermanos, podemos decir eso? Podemos hacer esa oración. Emocionados para decirla, desearla. Vayamos ahí a Juan 15 ya para terminar, hermanos. Juan 15. Muchos ya saben para dónde voy. Si lo saben, ya hay que... Está la conciencia, está el espíritu. ¿Quieren de ahí? Levántate. Dice Juan 15, en el versículo 5. Dice Cristo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dice también en Juan 17:11, si no me equivoco, que sean, pido Padre, que sean uno en mí como yo en ti, que todos seamos uno, porque ¿qué dice Efesios 4:4? Hay un cuerpo, hay una cabeza, hay un Señor, hay un Espíritu. Y Cristo dio la oración que todos sean uno, como yo en ti, Padre. Entonces, solamente por medio de Cristo es que uno puede ver y entender la justicia divina de Él. Y solamente por Cristo es que uno puede ser justo con otros. La verdadera justicia es solamente por Cristo y por ningún otro lugar no existe. Y muchos se van a ofender, pero la justicia de Dios no está en el mundo, no existe. El mundo no puede demostrar una justicia como la demuestra Cristo, porque fue por nuestras faltas que entró el pecado. Y solamente, como acabamos de leer en Romanos 5:19, que por un hombre tenemos la oportunidad de ser constituidos justos, y ese es Cristo. Fuera de Cristo nosotros no podemos hacer nada, mucho menos ser justos. Entonces, hermanos, la tarea que les dejo es que algún punto en esta tarde o en esta semana que inicia, que nos sentemos en tu hogar, calladito, en tu momento de meditar en lo que has hecho en el día de hoy, si es en la mañana, si es en la tarde, si es en la noche, si es cuando madruga, y hacernos es la pregunta: ¿estoy listo yo para decirle a Cristo, úsame? ¿Estoy listo yo para tomar ese segundo paso en mi fe, para decirle al Señor, úsame como instrumento útil? Los dejo con eso, hermanos. Espero que de alguna manera o de otra, por medio de este sermón, les haya ayudado en algo, porque a mí ciertamente me ayudó bastante. Que Dios los bendiga mucho y pues ya se acabó el año, en pocas palabras, o los que van a salir de viaje, que Dios los bendiga mucho, que reflejen a Cristo allá donde vayan, con sus familias, si van para México, los que van a viajar de aquí dentro del país, que la luz de Cristo siempre se refleje en nosotros, donde estemos, y que no despreciemos una oportunidad de predicar el Evangelio de Cristo, de demostrar a nuestros amigos y nuestros familiares la justicia de Dios. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Y hago la invitación también al quien guste, a los invitados
tomar esa decisión en sus vidas de obedecer a Cristo para demostrar su justicia, pasen al frente mientras entonamos este himno de invitación.